buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este primer programa del mes de julio, iniciando el mes con todo en periodismo en plural, y le doy la más cordial bienvenida a quien nos acompaña en esta mesa. Charo Bareño, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches Trini, buenas noches Guillermo, Iván. Iván Arrazola, buenas noches. Hola Trini, buenas noches, Charo, Guillermo, un placer estar aquí con ustedes. Guillermo, ¿verdad? Pues igualmente Trini, un gusto coincidir en esta mesa, además también estar con Charo, con Iván, en esta tarde, noche lluviosa, ¿verdad? Así es. Iniciando mes. Y bueno, ya en pleno temporal de lluvias y también con tormentas políticas. Hay que decirlo no calman, ¿no? No calman. No calman. Al contrario, tormentas políticas nacionales, locales e internacionales. Exacto. Y que hablaremos precisamente de cómo se están debatiendo los resultados del 2 de junio a través de los tribunales. Primero el Tribunal del Estado de Jalisco, después se va a la Sala Regional, sobre todo, y estamos hablando de la elección en Guadalajara, pero también hablaremos de la sobrerepresentación, estas curules que serán ocupadas por los partidos y qué porcentaje es lo que le toca a cada uno para agregar más diputadas y diputados de representación proporcional. Hablaremos también esta noche del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ya presentó 6 nuevos nombres, 6 nuevos cargos, y estaremos precisamente recordando este mensaje que emitió el pasado jueves, porque parece que es así, a través de los jueves, como ella está presentando a su gabinete. Y sin duda algo muy importante, porque aquí en Jalisco comenzó este día lunes los diálogos por el Poder Judicial, estas mesas de trabajo que se están organizando en diferentes estados de la República y por supuesto en el Legislativo Federal, para saber cómo tiene que ir o a dónde tiene que ir el rumbo de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, vamos a iniciar precisamente con el tema que nos trae esta noche, y es que, bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? En Guadalajara el Tribunal Electoral había pedido o mandado que se contaran los votos o que se recontaran, hablando de la elección en este municipio. Sin embargo, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala Regional Guadalajara, dice que no. Charo Bareño. Así es, Trini, pues son 2 recursos que se interponen a raíz de los resultados de la elección. El candidato de Morena, José María Martínez, pues no acepta. Él señala una serie de irregularidades, inclusive habla de 138,000 votos que no están, o que cómo puedes contar, es el argumento que él tiene de que cómo puedes contar votos que no existen, o las casillas con votos nulos, o sea, votos en cero, inexistentes, o sea, son una serie de argumentos, no están, pues, que no están. Él interpone y pone al IEPC, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no como autoridad, sino como contra quien va Morena en este caso, ¿no? Se van al Tribunal Electoral local, ellos deciden, determinan lo del voto por voto. Hay que recordar cuando el presidente, porque eso es lo que argumenta también Movimiento Ciudadano, de que el presidente dice, pues, voto por voto, casilla por casilla. Sin embargo, José María Martínez, inclusive la candidata de Morena a la gubernatura, Claudia Delgadillo, ellos avalan, o sea, agradecen el comentario del presidente, pero ellos no le ratifican el voto por voto, porque ellos van por la nulidad de la elección. Así, en este caso, en la elección de Guadalajara son 20,000 la diferencia de votos entre el primer lugar, que es Vero Delgadillo de Movimiento Ciudadano, que le dan, el IEPC le da el triunfo a ella, y contra José María Martínez de Morena. Esto se va a la Sala Regional, batea, así como decimos, al Tribunal Electoral y a Movimiento Ciudadano. Dices tú, ¿cómo te explicas que Movimiento Ciudadano haya interpuesto un recurso para que haya voto por voto, casilla por casilla? De alguien que ya ganó y que es de tu partido. Sí, y es de tu partido, contra alguien que pues ellos iban por el voto por voto y que ellos no quieren eso, sino quieren la nulidad. Lo que quiere Morena es irse al Tribunal Federal, porque ahí tienen más esperanzas en que se dé una nueva elección en Guadalajara, que una nueva elección en Guadalajara pues también es recursos, ¿no?
Sin embargo, es a lo que va el candidato de Morena, bueno, ya no candidato, ya terminaron las elecciones, y pues eso es lo que van. Hay una serie de argumentos que ellos están planteando, pero la sala regional también, o sea, el argumento que le da al Tribunal Electoral local, o sea, no estás haciendo tu tarea, no te estás apegando al código electoral, está diciendo, o sea, también es de dar vergüenza a estos órganos. Un organismo electoral dejando muy cuestionado. Sí, muy cuestionado, hablar, como ¿no? el YPC, o sea, definitivamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que esa es la constante, con independencia del recurso que hoy se desecha y los que pueden venir a continuación ya en otra instancia, en la instancia federal. Lo cierto está en que aquí la instancia señalada es el IEPC. En el tema tanto de la elección local, en el caso de Guadalajara, como la elección para gobernador. Y ahora el Triejal. Y ahora el Triejal, efectivamente. Entonces, a ver, me parece que hay que entender el juego político en este tema, Trini. Evidentemente, parecería un contrasentido como el ganador, o la instancia ganadora, en este caso la ganadora, ¿no? Verónica Delgadillo, pues lo que solicitan es el conteo de votos. Me parece que conscientes de la información que tienen y a efecto también demostrar políticamente la plena convicción de que se cuente como se cuente, se ratificarían en el triunfo. Pero evidentemente el candidato de Morena dice, no, es que esa no es la ruta política ni la ruta jurídica con la que pretenden en realidad remontar. Que por cierto, esta última instancia no está cancelada. Lo que hoy desecha el Tribunal Federal a través de la instancia local es el conteo voto por voto, pero a lo que va Chema Martínez es justamente anular la elección por completo bajo el tema de irregularidades. Ahora, el tema es si están fundadas las irregularidades. Ya quedó de manifiesto en el caso de la gubernatura que son más dichos que hechos contundentes en lo que quieren probar. Lo decíamos también la vez pasada o hace 15 días, siempre cabrá el recurso de impugnar. Existe, es decir, un partido político tiene la facultad de efectivamente, si tiene elementos, presentarlo a la autoridad competente y que la autoridad competente valore, decide y tome una decisión. Entonces, efectivamente, Morena, en el caso de Guadalajara, no ha dado su brazo a torcer, siguen insistiendo en esta vía de anular la elección por irregularidades. Ahora, en el muy remoto caso, yo lo veo, Trini, no sé qué piensan los demás, yo lo veo remoto, pero si se llegara a anular la elección, pues me parece que el escenario siempre puede cambiar, porque esto significa desgaste, una nueva posición, es decir, no necesariamente se repetiría un esquema que me parece que de momento le salió muy bien a Verónica Delgadillo. Digo muy bien relativamente porque fue una elección en todo caso muy cerrada. Todo esto se da sobre todo, tiene más asideros cuando hay una elección en donde aunque hay un ganador, en este caso una ganadora, pues evidentemente la diferencia no es muy amplia. Entonces, por tanto, el proceso se puede mantener vivo y el caso es que está vivo, pero hoy bajo la lógica de la impugnación de la elección completa, no del voto por voto, porque me parece que ahí claramente a Morena le salió el tiro por la culata, ¿no? Y los argumentos que maneja Morena, en este caso, que fueron parte de lo que en antecedentes, por ejemplo, perdón, Iván, ahí voy, antecedentes de Monterrey, por ejemplo, la elección en Monterrey en el 2018, uno fue la cadena de custodia, lo de votos inexistentes, o sea, son argumentos que te están dando, ¿no? Sí. Es a lo que aspiran ellos. Perdón, Iván. Mejor, dice Morena, una votación nueva en Guadalajara. Lo que pasa es que también me parece que el contexto político influye, este triunfo arrollador de Morena a nivel federal, el control que van a tener en la Cámara, el que nuevamente se hagan sobre la presidencia, los estados, o sea, prácticamente lo tienen todo. Entonces, a estas alturas dicen, bueno, ¿por qué no vamos a ir con todo en esta elección, ¿no? Me parece que si el contexto político no les favoreciera tanto, quizás no estarían encima de esto. O sea, realmente, ¿de qué es de lo que se están quejando? O sea, realmente esto, el tema de las bolsas negras, el tema que comentan de la extracción de votos, fue masivo, fue tan grande, fue tan descarado el fraude como para decir, merece que se repita la elección. En realidad, pues no hay tantos elementos, ¿no? Ya lo comentaba Guillermo Velasco. El problema es de que esto se le ha venido enredando a las autoridades, ¿no? Ni el IEPC ni el propio tribunal local han sido capaces de explicar, y me parece que también la posición de MC poco ayuda, ¿no? Esta posición de si el presidente dice que
hay que hacer un recuento de los votos y vamos voto por voto, casilla por casilla, y MC dice está bien, pues entonces, a ver, un momento, o sea, lo que estás haciendo es sucumbir ante la presión política del gran líder, ¿no? Entonces, me parece que de alguna forma, ya en este momento, pues esta sombra de que se puede repetir la elección, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que conlleva, con lo complejo que fue un proceso electoral, ¿no? en todo el país, y Jalisco incluido, ¿no? Pero tienen las armas, tanto el INE como el YPC, para organizar un proceso. En este caso sería completamente responsabilidad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. O el INE es el que tendría que atraer la elección. Digo, al final de cuentas, ya tendrían, digamos, en cuanto a la calidad del resultado final. Me parece que aquí el tema, y creo que esto va a ser algo definitivo, es que si el Tribunal Electoral llegara a anular el proceso, y sobre todo refiriéndome a la elección estatal, a la de Jalisco, si llegara a anular la elección, me parece que ya entramos a otro tipo de dimensión, o sea, ya donde las reglas, lo que creemos que tiene que imperar, el tema de la ley, el tema de la justicia, ya está en otro lado, ya no en ese tipo de instituciones. Entonces, me parece que si, digamos, todo va conforme a la lógica jurídica, pues esto se tendría que desechar y le tendrían que estar entregando la gubernatura a Pablo Lemus en los próximos meses. Lo mismo que en Guadalajara. No tendría que, no hay manera en que esto se pudiera revertir, a menos que, como repito, la lógica política se imponga y entonces sea el tema del mayoriteo, la fuerza de Morena la que termine determinando el resultado. Pero ¿no? Todo parte también de la autoridad, lo que hemos criticado, hemos señalado, ¿no? Del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, si hubiera dado esta certidumbre desde el día de la elección, sobre todo, por ejemplo, con el PREP, con una serie lo hablamos hace días, después de la elección, ¿no? De que nos fuimos a dormir cuando no teníamos, por primera vez, yo creo que no lo habíamos tenido, no teníamos certeza de quién había ganado, aunque ya se había dado por ganador a Pablo Lemus, dijo que ya había ganado por 20 puntos, y Claudia después salió mucho después, también diciéndose ganadora, pero todo parte de la certidumbre, la certeza que te debe de dar el Instituto Electoral, sobre todo en una elección tan competida como fue aquí en Jalisco, pero sobre todo Guadalajara, a diferencia de Zapopan, por ejemplo, que también hubo señalamientos de las famosas bolsas negras en el distrito 10, pero había una inmensa, o sea, la diferencia en votos fue mayor, aquí en Guadalajara no, y pues has de conocer pues a los candidatos que están compitiendo y con un conocimiento en cuestión jurídica, y que, como dijo Memo hace un momento, y coincido también contigo, Iván, de que aquí no son solamente los dichos, porque los dichos no te van a llevar a nada. Simplemente cómo vas a comprobar, qué pruebas qué acreditas ante el tribunal, ante la sala regional. Bueno, porque esto se va a definir hasta poco antes de septiembre. Las nuevas administraciones entran el 1 de octubre. El gobernador entra el 6 de diciembre. O sea, se puede ir todavía todo el mes de julio. Hasta finales de agosto se puede alargar, porque efectivamente todo ese tiempo pueden ser de alguna manera revisados ciertos asuntos. Ahora, me quedo con unos temas de lo que dice, perdóname, sí. Y nomás tantito, el Tribunal Electoral de Jalisco tiene que responder a lo que le dijo la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal. A esa instancia le tiene que responder. Ahorita fue ayer, ahora yo creo que en este día tendría que estar respondiendo, no sé, mañana, pero a lo mejor mientras el programa ya hay una respuesta, ¿no? Vamos a ver. Yo veo dos cosas muy relevantes, tanto lo que dice Charo como lo que dice Iván. Primero, la certidumbre que no dio el IEPC. Esto es parte de las consecuencias que hoy estamos pagando. Cuando la autoridad electoral no da certeza, no hay velocidad, no hay eficacia. Y lo dice algo muy interesante, Iván. A ver, Morena se empoderó tras el resultado a nivel federal. Esa es una realidad. Por tanto, hoy políticamente tienen elementos, si bien no jurídicos, me parece del todo claros, sí políticos, para insistir. ¿A qué voy con este tema, Trini? Que en el muy hipotético y remoto caso de que la elección se anulara, tanto en Guadalajara como a nivel del gobierno del estado, evidentemente MC se va a poner a temblar,
porque no es lo mismo una elección nueva, ya sabiendas de cómo quedó el resultado de la presidencia de la República, el Congreso Federal, es decir, Morena hoy está crecido, empoderado, con una narrativa de victoria, que en una segunda elección, insisto, el escenario para MC puede ser no específicamente un día de campo. ¿Crees que podría darle la vuelta? Podría dar la vuelta, pero yo más bien creo que no vamos a llegar a ese escenario, creo yo, ni en el caso de la alcaldía de Jalisco, ni en el caso de la elección de Guadalajara. Quisiera hacer un comentario nada más a lo que dice Charo. A ver, todos los errores que se dice cometió la autoridad electoral, ¿no? O sea, que los datos de las sábanas no coincidían, el tema de que el PREP fue muy lento, el tema de que llevar votos en bolsas, ¿no? Fueron varios errores, pero al final todos los procesos se cumplieron. O sea, al final cada una de esas etapas se fueron subsanando. Cuando se llega a los cómputos ya se tiene un panorama claro de cómo se contaron los votos, de cuántos votos le tocaron a cada quien. A ver, al final de cuentas, tienes las boletas, tienes las sábanas de cada uno de los espacios. Lo que no tienes es el voto en físico porque se perdieron urnas. En Huejuquilla fue donde se perdieron, o porque llegaron precisamente paquetes sin boletas, pero sí con el acta. Entonces tendríamos que confiar en el acta. Porque eso ocurre en todas las elecciones y no es algo que tendría que alterar el resultado, a menos que fuera un resultado demasiado apretado como para decir estos 1000 votos que no se encuentran son los que marcaron la diferencia en alguna de las elecciones. Y voy a cerrar, pero me parece que vivimos en un sistema político en el cual los actores políticos no son demócratas, ¿no? Porque en el momento en que me conviene el resultado de la elección, ahí sí digo, el pueblo me ayudó, el pueblo fue el que hizo que ganara, pero cuando no me conviene, entonces, no, es que la autoridad electoral está comprada, es que el gobernador, es que tal partido tiene copado ese poder. Me parece que si no podemos ceñirnos todos a las reglas, difícilmente podemos hablar. A ver, Iván, y te lo voy a poner como ejemplo, esta sobrerepresentación, por ejemplo, lo que sucedió y las primeras señales de que se quería modificar la ley cuando ya no debía modificarse la ley fue la Ciudad de México. Fue justo en el Congreso local de Ciudad de México donde querían hacer cambios al final para que tuviera ventaja el partido oficial, ¿no? Parece que lo mismo está sucediendo a nivel federal, ¿no? Hablando de la legislatura federal. Mira, hay una cuestión en términos muy simples. Ningún partido puede tener una sobrerepresentación mayor al 8%. Es decir, si tú obtuviste el 40% de la votación, lo máximo que puedes tener de representación, digamos, en el Congreso sería un 48%, ¿sí? Ese es el 8% de sobrerepresentación que puede tener un partido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Resulta que Morena y aliados con el 54% de la votación se están yendo a números de al 72%. Prácticamente 72%. Se disparó. O sea, ahora sí ya no cuentan las alianzas. Ahora ya cada partido. Ahora más. Correcto, pero ya en el momento de repartir, me no, claro, esa conveniencia, que no, porque vas en coalición, pero ahora cada quien reclama como particular lo suyo, bajo una argucia legal, para tener ahí sí una sobrerepresentación que va más allá de lo que la ley te otorga, porque el espíritu de la ley es decir, tú no puedes tener más que el 8% en virtud de lo que te dieron en las urnas. ¿Ante qué estamos? Ante otorgarle a la coalición oficialista lo que no tuvo en las urnas. Es una falta de respeto al votante, porque los votantes le dimos, me refiero a nivel país, una determinada votación, en este caso al Congreso Federal, y ahora para decirlo coloquialmente, se están despachando con el cucharón. A ver, y quisiera que explicáramos por qué se están, o sea, dame números, por ejemplo, Iván, o denme números de por qué se está despachando con la cuchara grande, cuando entendemos que si irían o si van en coalición al momento de aprobar una ley en el Congreso, pues obviamente van con una mayoría calificada, ¿no? Ya juntando a todos los partidos, pero ¿en qué punto es donde está la irregularidad o lo que se llama sobrerepresentación y que está fuera de la ley? La disputa está en el siguiente punto. La ley dice que cada partido puede tener hasta un 8% de sobrerepresentación.
¿dónde se encuentra el problema en el que en la ley no se encuentra establecido este tope para las coaliciones? Entonces, si en las coaliciones no está establecido tal cual este tope, pues entonces ahí sí todo puede pasar, todo puede suceder. Este ha sido un debate muy amplio que desde el primer día, cuando se supieron los resultados, empezó ese debate de, bueno, ¿cuál es el punto que tendría que prevalecer? A cada partido medirle o toparle su sobrerepresentación, o si es también por coalición, tendría que ser un 8%, como ocurre con los partidos. Y va en coalición, de hecho. A ver, sí es cierto que hay un vacío legal, pero están forzando demasiado el tema, porque en el fondo hay una coalición formal, jurídica, no solamente política, para competir. Así compitieron. De tal manera que ahora en realidad lo que están buscando es, en ese momento, como parcializar la coalición para tener el beneficio individual, y en ese momento tener pues una representación que de estar en el 40 y tantos por ciento se va al 72%. Pero es que en la Constitución, como lo dice Iván, no están las coaliciones, está la sobrerepresentación del 8% a cada partido político. Aquí las coaliciones están en materia electoral, en materia legislativa inclusive no hay una coalición, o sea, sabes que llegaste y que contendiste, por ejemplo, PAN, PRI, PRD contendieron en la campaña, hicieron una alianza, la registraron, pero llegas al Congreso de la Unión, aquí puede, inclusive Morena, que tiene la mayoría, que llega con mayoría con sus aliados, el 72%, que el 72%, ¿qué te significa? 364, 370 y tantos pues la mayoría diputados. Sí, la mayoría calificada, que esa es la cuestión. ¿Qué significa mayoría calificada? Que puedes hacer la reforma. Que tienen 2/3 partes de la votación y con Exacto. eso pasan todas las leyes. Incluso Todas la Constitución, no solamente las leyes, puedes modificar la Constitución. Simplemente la reforma al Poder Judicial, ya van con todo planchadito con la reforma al Poder Judicial, por ejemplo. Lo que decíamos y que lo hablamos antes, previamente del programa, es de que los partidos de oposición se deberían de estar preocupando por esta sobrerepresentación en lugar de estar distraídos en otras cosas. Tan es tramposo el tema, Trine. Lo voy a poner, mira, me llamó la atención una campaña que está organizando Citizen Go pidiendo firmas, porque además quien otorga el número de diputados es el INE, no Gobernación. Empezamos por ahí. El INE es quien a finales de agosto va a decir, te corresponden tantos. No es una batalla perdida. Pero entonces, ¿qué sucede? Veía esa campaña que están recabando firmas para llevarlas a los consejeros del INE y decían es para que la audiencia lo pueda comprender. Como si en un juego de fútbol tus goles valen 4 puntos y los míos valen 10. En realidad es eso. ¿Cómo te explicas que el PAN tenga menos, fíjate, o tengan bancadas menores de lo que puede hacer el Partido Verde o el Partido del Trabajo? Increíble. Es decir, no se por el porcentaje de la votación. Claro, pero en el fondo lo que quiero decir es cierto que hay un vacío legal, pero que está hoy mañosamente manejado. ¿Para qué? ¿Por qué la secretaria de Gobernación es la que anuncia este tema desde el principio, dándolo por batalla ya, por capítulo cerrado? Porque saben que sin eso, que vamos a hablar supongo más adelante, sin eso tienen la mayoría, o con eso tienen la mayoría calificada para reformar sin quitarle un punto y una coma a la reforma judicial. Bueno, vamos a la pausa. Viene del 96. Tenemos que hacer una breve pausa porque si no nos va a comer. Justo regresamos con ese punto, pero también hablando de cómo se va a componer el gabinete de Claudia Sheinbaum. Ya vemos un legislativo, ¿no? Con una cargada muy clara, y ahora veamos quién estará justo apoyándole en sus trabajos al regresar de la pausa. Bueno, esta noche platicando con Guillermo Velasco, Rosario Areño, Iván Arrazola, y justo pues se presentó el otro grupo de 6 integrantes de lo que será el gabinete de Claudia Sheinbaum, y con eso también un perfil obviamente de cómo seguirá o cómo será el gobierno en los próximos 6 años. Pero para continuar justo hablando sobre el gabinete de Claudia Sheinbaum, te quiero dar la palabra, Iván Arrazola, porque tenías todavía algo que decir respecto a la conformación del legislativo. Sí, así es. Me parece que esto desde hace tiempo se venía fraguando, no es de ahora. Ya desde la
elección de 2018 hubo este tipo de arreglos. Por ejemplo, una situación bastante polémica, muy controversial, fue lo que ocurrió en la elección de la Ciudad de México en 2024. Como les aplicaron este tope del 8%, lo que hicieron Morena y aliados fue repartirse diputados. Entonces, un diputado que era de Morena, de la noche a la mañana pasó al Partido Verde y otro pasó al Partido del Trabajo, y de esa manera pudieron conservar su supermayoría, que prácticamente les dio también las 2/3 partes en el Congreso de la Ciudad de México. Esta es una laguna que ya se había de alguna forma detectado, pero no quisieron hacer las modificaciones. Ahora las van a querer hacer. No, bueno, me parece menos. que... Sí, no, lo que querrán hacer es claro, desaparecer el sí. INE como está y mandarlo al interior del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Esa era la propuesta de López Obrador, no lo digo porque, no, sino porque fue como una anillo propuesta. al dedo, diría el clásico. Exactamente, como anillo al dedo, ¿verdad? Sí, y será que ahora, uniendo esto con los nuevos nombramientos, tendremos un gobierno que, ¿y a qué voy? A que justo el pasado 27 de junio, Claudia Sheinbaum presenta otros 6 nuevos perfiles, da a conocer quién estará en comunicaciones e infraestructura, desarrollo agrario y territorial urbano, Hacienda, por supuesto, que se queda con quien ya había mencionado anteriormente, salud, la función pública. ¿Qué opinas de los nombramientos, Iván? Me viene a la mente esta frase que durante este proceso de transición se ha manejado, esto de que habrá una continuidad sin ruptura. Así es como lo ha definido, bueno, Juan Ramón de la Fuente. Y es un concepto muy, me parece particular, porque bueno, de estos 12 nombramientos que se han hecho la semana anterior, bueno, las últimas 2 semanas, al menos 5 de esos perfiles formaron parte del gabinete de López Obrador. Juan Ramón de la Fuente como representante de México ante la ONU. Marcelo Ebrard, que fue secretario de Canciller. Alicia Bárcena, que bueno, ahora va en Medio Ambiente. Edna Vega, que estaba como subsecretaria, ahora se va como titular. Aunque sin ser como de estos pesos pesados. Raquel Buenrostro, que bueno, estaba en el SAT, y Rogelio Ramírez de la O, que se queda en la Secretaría de Hacienda. Me parece que lo que Claudia Sheinbaum de alguna forma está intentando hacer es de alguna forma complacer al presidente y al mismo tiempo también como ponerle su propio toque, su propio sello al gabinete. Me parece una apuesta arriesgada y lo pongo en 2 sentidos. Por ejemplo, la propuesta para la cartera de salud me parece que es aire fresco. Es una persona con mucha experiencia, la persona que va a estar al frente de Kershenovich. Muy mayor, por cierto, ya, con lo cual me parece, digo, es una eminencia, evidentemente, pero también habrá que ver quiénes realmente van a estar todo este tiempo y si van a ejercer en realidad. ¿Qué pasó con el antiguo secretario de Salud? Pues al que veíamos era López-Gatell, al otro señor... Ya después de tanta crítica lo hicieron nada. Tristemente me parece que ese va a ser el sello de lo que va a dejar en materia de salud esta administración. Un subsecretario por encima de un secretario, ¿no? Completamente gris, más de 800,000 muertes por el tema del COVID, un subsecretario que se apropió de la narrativa señalando que no era necesario el uso de cubrebocas, que no se tenían que hacer pruebas rápidas. Me parece que es un completo desastre. De ahí que el hecho de que llegue una persona nueva, me parece que eso ya da una nueva expectativa, una nueva esperanza, aunque no sé si se alcance el tema de Dinamarca, ¿no? Yo vería, Trini, que a ver, desde luego los nombramientos hay que decir, si lo vemos detenidamente... Que dijo que nada de Dinamarca, que él no sabía qué eso pasaba. Dijo, no, es cierto, luego, él fue sensato. Luego se deslindó del tema, ¿eh? Es cierto, y ese deslinde me parece que fue bien muy visto. bueno. A ver, creo que en principio, pero yo subrayar, en principio tú ves que hay valoración técnica, es un asunto importante, hay talento, lógicamente se está llevando a gente de la UNAM, que incluso fueron sus compañeros y compañeras en la Facultad de Ciencias, de la UNAM, ¿no? Lo cual es lógico, me parece, pensando en Sheinbaum. Ahora, yo diría lo siguiente, hay quien dice, vamos dando el beneficio de la duda, es una manera de ver las cosas. También es cierto que un gabinete inicial no es definitorio.
si empezamos a revisar cómo quedó el gabinete de López Obrador ya en la recta final, creo que el único que mantiene es a Bartlett. Bueno, no, algunos más, pero quiero decir, ese sí fue inamovible. Octavio Romero en Pemex. Pero quiero decir, a ver, hoy esto puede mandar mensajes tranquilizadores, puede significar, entre comillas, cierto deslinde del presidente, porque lo que dice Iván es cierto. A final de la historia, si vemos los nombramientos, hay varios que están vinculados y estuvieron vinculados a López Obrador, pero en todo caso hay que decir que en el empresariado, en los mercados, en principio el tema está bien visto. Los va a mantener, van a ejercer como secretarios, los va a respetar y sobre todo lo más interesante es los nombramientos que aún no sabemos. Porque también es cierto, ya está soltando y me parece que es una estrategia de ir sortando por partes al gabinete, generas expectativa, en fin, generas la agenda pública. Que está dejando Pemex y... La Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad. Que yo mucho me temo que ahí va a ser una imposición del presidente López Obrador, falta Pemex y falta la Secretaría de la Defensa. Entonces me parece que, sin demérito, de todo es importante en este tema, pero estamos a la espera, Trini, de ver los nombramientos, por así decirlo, más pesados en el gabinete. Y luego ver si el gabinete se mantiene, si tiene la potestad para ejercer sus funciones. Así que me parece que en todo caso es muy prematuro, a raíz de algunos nombramientos que estamos viendo, ubicar y señalar cuál va a ser la línea del gobierno de Sheinbaum. Me parece que no hay manera, ¿no? Pero que lo han calificado, por lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahora con reservas bien tranquilos. Y sobre ¿no? todo el sector privado ha opinado bien de este segundo bloque y del primero inclusive, y sobre todo porque dieron tranquilidad, como dice Memo, a los mercados, ¿no? En este segundo bloque donde iba a anunciar al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, él no se encontraba, decían que tenía un evento con el presidente de la República. Sin embargo, ya analistas y ya información posterior se supo que Ramírez de la O se encontraba en Londres, Inglaterra, hablando con inversionistas, sobre todo para seguir tranquilizando los mercados financieros, porque ya lo vimos, ¿no? Como el peso contra el dólar, la bolsa de valores, todo lo que se dio previo al anuncio del gabinete de Claudia Sheinbaum. Este segundo bloque, o sea, tienen una fama pública bien ganada, con trascendencia, con trayectoria, está combinada la academia con gente ligada, o sea, con el mismo gabinete del presidente de la República y obviamente se ve la mano del presidente. O sea, una de ellas es Raquel Buenrostro, una gente muy cercana al presidente que la tuvo en el SAT, como bien dijo Iván, y que ahora va a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Y falta educación también. Educación. Raquel Buenrostro, Función Pública, sí. Pero lo que dice Memo también, o sea, falta... el nombramiento, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, incluso se habla del subsecretario de la Defensa que pudiera ser uno de los posibles, que pudiera ser en lugar de Luis Crescencio Sandoval. También la Secretaría de Educación es una de las secretarías que también es muy importante. Faltan varias, ¿no? Y los escucho decir, es que trae gente que estuvo con López Obrador, o se ve que jala con gente de López Obrador. Pues claro, porque es la 4T, no podría deslindarse tanto de un movimiento y mucho menos en el inicio. Podría apostar que a mitad de la carrera pudiera hacer un viraje o dar alguna vuelta, pero ¿por qué sería sorprendente que vaya de la mano con los exfuncionarios incluso lo ha dicho o los funcionarios ella, ¿no? todavía, ¿no? Del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pero hay también de designaciones a designaciones. O sea, por ejemplo, Raquel Buenrostro estuvo en el SAT. Me parece que tuvo una actuación bastante discreta en la Secretaría de Economía, que para allá va Marcelo Ebrard, pero meterla al tema del combate a la corrupción es, bueno, a ver, realmente esta persona trae experiencia previa en un tema de esas características, va a perseguir a los casos de corrupción de la administración de López Obrador, que inclusive en algunos de ellos se le involucra directamente con los hijos de López Obrador, refiriéndome a Buenrostro. Me parece que de alguna forma es una posición en la que sí se ve comprometida la autoridad de Claudia Sheinbaum. No me parece que sea completamente independiente. Es una cartera en la que independiente me parece no, tampoco, que yo creo. se le está entregando al presidente. Ahora, como dice... No, perdón. El perfil de Raquel Buenrostro, dices, bueno, maestra en economía, es
bueno, titular de la Secretaría de Economía del gobierno de López Obrador. Anteriormente fue jefa del Servicio de Administración Tributaria. Ocupó cargos directivos en el área de finanzas en instituciones como Pemex, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, sabe el manejo de las finanzas. De las finanzas. Sí, pero es incondicional del presidente López Obrador, que es lo que bien está diciendo Iván. Aquí la pregunta es si en los temas de combate a la corrupción tendrá la libertad para actuar con independencia de las cartas credenciales. Es que aquí cuando tú nombras a un secretario o una secretaria de Estado, no solamente son las competencias, es el margen de maniobra, es la libertad, es la independencia, y es lo que me parece que puede estar más en entredicho. Ahora, coincido plenamente contigo, Trini. A ver, quien gana la elección es López Obrador, esto es un tema plebiscitario. Es lógico que no se va a deslindar, al menos de momento, Sheinbaum. Sería un suicidio político. Pero yo voy más al fondo. Es que la gente dice, es que es una marioneta del presidente. No, es que piensan exactamente igual. O sea, lo que hay que entender es que comparten un proyecto político, no les gustan a ambos los contrapesos, ambos suscriben la militarización de este país, quieren una reforma judicial a modo, es decir, son lo mismo, son la 4T, ahora viene digamos, más aderezada. Sin embargo, también tienes que ver que es una mujer capaz, que es una mujer inteligente, que ya gobernó una de las ciudades más importantes y con mayor población en el mundo, y que es científica, y yo creo que ella va a marcar su línea, independientemente, ella lo ha dicho muchas veces, de que sí comparten, y obviamente pues vienen de un movimiento social desde hace muchos años, pero yo, y lo dije y se los he comentado, que yo sí tengo la percepción que ella va a tener un manejo más duro, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de financiera también va a ser otro manejo. Los programas sociales también le va a dar un toque, porque ha sido diferente en la Ciudad de México, donde ella abarcó otros proyectos sociales, va a abarcarlos, va a ser más amplio. Esa es una. La otra, también coincido contigo en que no es definitorio estos nombramientos por un tiempo, van a la mitad. De momento, ¿no? Y sobre todo para los mercados, para el sector privado, que son los que están sobre estos nombramientos, yo creo que es buena señal. ¿Sabes cuál es la secretaría más importante de la cual no hemos hablado? Morena. La dirigencia. La dirigencia Morena. Eso va a significar la clave, porque acuérdate que este es un movimiento de momento unipersonal. ¿Quiénes van a la dirigencia? Va Morena? Ese es el punto. Hecho, podría ser la actual secretaria de Gobernación, ¿no? María Luisa Alcalde. Ahí sería muy elocuente el mensaje de quién sigue mandando y gobernando sobre Morena, claro, que es la hegemonía política. Pues eso va a ser bien interesante. Ya hablamos del legislativo, hablamos del ejecutivo. ¿Qué les parece si al regresar de la pausa nos vamos al judicial? Al volver. Bueno, y ya estamos de regreso y vamos a tocar justo el tema del Poder Judicial, y es que desde el pasado 27 de junio se realizó el primer foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, donde se van a discutir justo los temas que se proponen en esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jalisco ya recibió el primer espacio, los primeros minutos para discutir precisamente esta reforma. Charo, fue hoy lunes. Hoy lunes fue el foro, fue en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Exactas, ¿no? El CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Ahí incluso estuvo el rector, estuvo el presidente de la comisión en la Cámara de Diputados, estuvieron diputados actuales de Monreal estuvo ahí, ¿no? Estuvieron varios, hay varios especialistas, escuché a varios con los pros y los contras, ¿no? De esta reforma al Poder Judicial. Me gusta que haya parlamento abierto en este tema de la reforma al Poder Judicial, que se abra este tema, que se conozca. Sin embargo, sí pienso que va a ser mínimo lo que le vaya a cambiar la próxima legislatura a esta reforma al Poder Judicial. O sea, ¿no confías que sea una participación ciudadana lo que haga tener una nueva...? Va a tener, a lo mejor le van a modificar ciertas cosas que no entren al fondo de esta reforma, que lo que se pretende y lo que ha sido cuestionado es la elección
popular o la elección por voto de magistrados, de los ministros y de los jueces. La gente, si tú le preguntas qué opinas de esta reforma al Poder Judicial, pueden decir, estoy en contra porque son corruptos o porque tienen muchos beneficios o por esto, porque lo que se habla en el común denominador yo tengo un caso y no me resuelven, y tengo 5 años y no puedo, pero también ¿no? hay los que están a favor, muchos en el poder que están ligados al Poder Judicial, pues obviamente están en contra de esta reforma. Hay una serie de elementos dentro de esta reforma al Poder Judicial que la gente no conoce los procesos jurídicos, cómo se dan, por ejemplo, lo de la ley de amparo, las medidas cautelares, una serie de elementos, ¿no? Yo realmente me gusta que se abra, que se discuta por especialistas en pro y en contra, porque dentro de que estés en contra puedes decir, estoy en contra de esta reforma al Poder Judicial, pero le veo esto lo favorable, porque estuve escuchando a varios que estaban diciendo, se me hace bien planteada, se me hace bien argumentada. Una de ellas fue Ana Sofía, se me fue el nombre ahorita, pero muy capaz en los comentarios de los comentarios, las ponentes, pero ella dijo, estoy en contra por esto. Ella dijo, debería de ser una justicia terapéutica, por ejemplo. A ver, dame una en contra y una a favor de lo que dicen los que conocen del sistema judicial. Sobre todo lo de la elección. Es lo más cuestionado. Lo que más no cuestionado. se vaya a elección popular, la elección de magistrados o jueces. Sobre todo, nomás te cierro tantito, tienen temor o riesgo de quienes vayan a llegar. Sin embargo, se desconoce para muchos, para el común denominador, que van a ser la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el mismo Poder Judicial y el Poder Ejecutivo los que mandan integrantes, miembros, ¿no? Bueno, dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, ¿no? Y la semana pasada, en el inicio de los diálogos, tener ahí a los 11 ministros de alguna forma suplicando, lo vio en esos términos, pidiendo piedad, ¿no? Por lo que está por venir. Qué cruel eres. Pero tiene toda la razón, es una venganza política. Me encanta, lo maquilla también. Y bueno, o sea, lo que dicen los ministros de la Corte es, esto tendría que ser gradual, las sustituciones tendrían que ser de forma escalonada, algo que permita que sea un tránsito, digamos, más o menos, terso, si se le puede. Podría haber muchas violaciones a los acuerdos laborales, ¿no? A las garantías, pues, de cada por ejemplo, uno de los profesionales. dice la virtual presidenta electa, tranquilo, todo el personal del Poder Judicial, se van a respetar sus derechos, pero cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo se va a pagar el tema de la elección de jueces y ministros? Bueno, pues vamos a tener que disponer de los fideicomisos del Poder Judicial. Dices, bueno, a ver, ¿dónde está la certeza de lo que está diciendo? Yo creo que el momento culminante fue cuando Arturo Saldívar se posa ahí en estos diálogos y empieza con un discurso que realmente vergonzoso, para decirlo. Vergonzoso, ¿no? ¿Qué dijo, Iván? Bueno, lo que dijo en pocas palabras, durante mi presidencia al frente de la Corte, limpiamos de nepotismo, limpiamos de corrupción, limpiamos de influyentismo el Poder Judicial. Cuando llegó la nueva presidenta es cuando nuevamente los ministros tuvieron esta visión elitista de únicamente apoyar a los Solo le faltó decir, y que viva la 4T. Así tenía que haber. Pero es que ya Sí, es harina de otro costal, ¿no? Me parece que la decencia política se ha perdido completamente. O sea, con este discurso aceptó el trabajo que pudo o que se le acusa realizó dentro de la Suprema Corte de Justicia a favor de aquel reportaje que nosotros mostramos, ¿no? Donde había jueces a los que se les pedía tomar resoluciones a modo. ¿Tendría una vista por ahí? ¿Se asoma un poquito que esa fue su conducta? No. Para él todo estuvo bien. Hasta que él se fue. Su presidencia. Hasta que él se fue, las cosas empezaron a... Hay que recordar las denuncias que... Una visión idílica de la justicia hasta en que México. se fue a la campaña de doña Claudia Sheinbaum. Y eso forma parte de estos diálogos. Es como una puesta en escena. O sea, Vamos a ser claros. A ver, es una farsa.
estos diálogos, a ver, no le van a quitar ni un punto ni una coma, es una realidad, Trini. A ver, las pseudoencuestas, estos foros donde no invitan a quien tendrían que invitar, donde en realidad se están vengando de los ministros. A ver, es cierto que el Poder Judicial requiere una reforma, nadie lo discutimos, es una realidad. Hay abusos, puede haber nepotismo, sin duda, pero efectivamente el espíritu no es la mejora de la justicia, sino la venganza política. Es lo que quieren y además quitar al único contrapeso que hoy quedaría. Entonces a mí me parece que, fíjate, todo lo que estamos viendo hoy en realidad es parte de una gran farsa para después decir, así quedó, pero con la consulta al pueblo. Te voy a decir un riesgo más que va a tener este tema de la elección, que es lo más cuestionado de la elección de ministros por votación popular, la presencia del narco. Si hoy hay algunos jueces defendiendo los intereses del narcotráfico, nada más quiero ver que ahora los sometas a elección popular para que, insisto, se vuelvan a despachar con el cucharón. Es un riesgo muy grave. Ahora, también hay que decir, a final de la historia, ¿cuál es el espíritu de esta reforma? Y me voy al tema que abordamos en el primer bloque. Si pasa la sobrerepresentación y por lo tanto hay mayoría calificada, olvídate de foros y todo lo demás. La batalla ya se perdió, porque Morena va a aprobar, plegándose a Sheinbaum y al presidente, tal como quieren ellos la reforma. O sea que me parece que la batalla más relevante... Otro riesgo que hay, así rápido aparte de los recursos que habla para la elección de jueces, magistrados y ministros, que debería de ser el próximo año si se aprueba, ¿no? Pero otra es la permanencia, las demandas que va a haber, demandas laborales, de los mismos que cuando tú cambias, hay varios jueces, magistrados que tienen una permanencia y obviamente van a demandar. A ver, ahí va, voy a poner así, ¿no? Todos los jueces, juezas, ¿no? Magistrados, magistradas, ministros, se oponen a esta reforma, ¿no? Es lo que hemos escuchado. Y tienes al frente dirigiéndoles a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es contra 4T. Se viene una temporada de juicios sin término, sin fin, que al fin de cuentas no puedan renovar el Poder Judicial y que todas las carencias de las que sí sufrimos, que es el retraso de los litigios, lo costoso, la corrupción, lo vamos a seguir viviendo, no solamente en estos próximos 6 años, sino en lo que venga, ¿no?, de la historia política de México. Ese es el riesgo. Hasta que alguien venga y haga otra reforma. Una reforma de fondo, como debe de ser, con espíritu de justicia, ahora sí que para el pueblo de México. Justicia social. Porque efectivamente hay mucha gente que está harta de los jueces que no caminan sus casos. Esto es indudable. Es decir, que se tiene que mejorar, pero ¿cuál es el espíritu de la reforma? Es la pregunta, ¿no? Sí. Y la cosa es que el que sale o las que salen más afectadas, pues a fin de cuentas son las personas. Pero es bueno que se abran esos temas. No se está temas. hablando de ministerios públicos, de cómo mejorar, por ejemplo, las capacidades de las policías investigadoras, de cómo hacer más eficientes los procesos. Eso... Y también hay gente muy honorable ahí, también hay que decirlo. Hay gente de carrera también. Hay gente de carrera que muchos años va a tener que salir, le van a liquidar, se va a tener que ir porque no están en las ternas. Ahí es donde vienen las demandas laborales. Déjenme decirles, entonces, será el 1 de septiembre cuando entre la nueva legislatura y cuando empecemos a ver entonces ya la conformación de lo que serán los próximos 6 años para México, de manera general. Pues al menos los 3 primeros. Sobre todo finales de agosto, Trini, porque ahí vamos a ver cómo quedó la composición del Congreso Federal para la toma de protesta de la nueva presidenta. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo quedó pintado el Congreso y vamos a entender qué va a pasar con la reforma judicial. Y son 2 temas, ¿no? 3. Reforma al Poder Judicial, las reformas que tiene de los programas sociales Sheinbaum y también el presupuesto. ¿Y que con el presupuesto no tiene qué influencia tendrá el próximo gobierno de Estados Unidos en el quehacer justo de la política económica de México? Es decir, Trump. Tras lo que vimos en el debate, ¿no? Para ser también más claros en el tema. El pasado 27 de junio se realizó el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, organizado por una televisora, por una cadena de noticias internacional, Iván. Así es, y el formato me gustó bastante. Debo decir que realmente la forma en la que se pueden organizar los debates en Estados Unidos es un ejemplo, me parece, de cómo se podrían hacer las cosas en México. Ya hablando del centro del debate, bueno, todo el mundo se ha ido con este tema de el desempeño tan malo de Joe Biden durante el debate. Pocas personas se han centrado a lo que se dedicó Donald Trump a lo largo de los 90 minutos que duró el debate. Fue una mentira tras otra, desde que la gente que migra a Estados Unidos vienen de manicomios, vienen de cárceles, que viven en hoteles de lujo, que los empleos que se crean son para esos migrantes ilegales.
nada pudo contener la verborrea de Donald Trump, y al final el resultado pues era evidente, ¿no? Casi el 70% de la gente que vio el debate vio ganar a Donald Trump. Me parece que lo preocupante de todo esto es que en el centro del debate político se está instalando la mentira. Un político puede salir y decir 1, 2, 1000 mentiras y no va a tener ningún tipo de consecuencia su comportamiento. Eso me parece que es lo más triste de toda esta situación. Ya de Joe Biden, pues bueno, el Partido Demócrata seguramente se tendrá que encargar. Veo complicado que a estas alturas del partido cambien de candidato. Le sale peor, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo. A esas Adelante, alturas, Guillermo, porque nos quedan 4 minutitos. no, simplemente decir, coincido en el tema, se impone como debate, Trump indiscutiblemente. Me parece que cometieron un error de mantener a Biden para este intento de reelección, pero ya es muy tarde. Me parece que, fíjate, abren este primer debate cuando además hoy las condiciones estaban puestas hasta por la televisora que modere ese asunto, está la mesa servida para Biden, esa es una realidad. Entonces van a tener todo el verano, que ahí el debate pesa mucho más en el tema de los resultados, porque con todo y las mentiras de Trump sigue manteniendo una base electoral muy importante. Hoy se crece porque además quisieron hoy jugar a que él está imputado y derrocarlo, y resulta que la opinión pública hoy lo pone por las nubes, y me parece que los tendrá que importar de fondo es qué va a pasar en el tema migratorio respecto a México. Esa es la realidad, hay temas que sí son torales y el TEMEC. A ver, ¿tú no compartes que Michelle Obama pudiera reemplazar a Biden? Muy tarde, pudiera ser un buen perfil, pero me parece que hoy la señal de debilidad en el Partido Demócrata, de a mitad, ya no a mitad de carrera, la elección es en noviembre, sustituir tendría un costo político muy grande para los demócratas. Híjole, pero ante la decadencia de Joe Biden, ¿no sería un plus? ¿No mantener sería al decadente como lo están pidiendo hoy? ¿Es mejor? Yo creo que es lo menos peor que pueden hacer. De hecho, por tanto, van a perder. Lo que te quiero decir es, con o sin sustitución, yo no veo posibilidad de que ganen los demócratas. Tienen hasta el 19 de agosto en Chicago, que es donde se ratifica la candidatura de Joe Biden, y ante la lamentable actuación que tuvo, y lo estábamos platicando, definitivamente ternurita, porque veíamos a un Joe Biden, o sea, viendo a Donald Trump con los labios entreabiertos, pero y él habló, ¿no? Él dijo, yo estoy consciente de que mi caminar es pausado, mi hablar es pausado, camino más lento, pero mi capacidad para gobernar está al 100%. Se hablan de varios nombres, se habla incluso de Kamala Harris, la vicepresidenta, que no las trae todas consigo en cuanto a votación a favor, tiene de 5, 2, 3, y luego está el gobernador de California y otra gobernadora también, que son los que posiblemente, pero también hay que no perder de vista, ningún demócrata ha salido a decir cambien a Biden. Que cambien o no a Biden, incluso ni el expresidente Barack Obama ni Bill Clinton, que son demócratas, porque eso para ellos, para los estadounidenses o para los demócratas, es como traición. Ellos tienen que esperar a lo que defina Biden. Un minuto, Iván. A menos que él se baje de la contienda, pero no lo va a hacer. No hay quien recaude más dinero que Joe Biden. Que subió, no hay un símbolo más claro del Partido Demócrata que Joe Biden, así hablemos de Michelle Obama, de Kamala Harris, no lo hay. Sí. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches. Rosario Vareño. Es un gusto, buenas noches. Guillermo. Muy buenas noches, Trini. Muchísimas buenas noches a todos. Gracias. A usted por su compañía, muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima.